Vamos a reanudar la jornada de este día con la segunda presentación que va a estar a cargo de Xochitl Bada. Xochitl es maestra en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago y maestra en Ciencia Política de la New School for Social Research en Nueva York. Y actualmente es candidata al doctorado en Sociología y es auxiliar de investigación en el Instituto de Estudios Latinos en la Universidad de Notre Dame. Xochitl ha realizado varios proyectos de investigación y hoy nos va a presentar los resultados de uno de ellos, que tituló Clubes y Asociaciones de Oriundos Mexicanos como agentes de rendición de cuentas, una evolución de sus potencialidades en el México rural. Entonces, adelante, Xochitl. Gracias. Bueno, primero agradecer al Colegio de la Frontera Norte la invitación, darme la oportunidad de presentar este avance de investigación, que bueno, me encantaría poder hacerlo a nivel comparativo con los estados más importantes como Jalisco, Zacatecas y Guerrero, pero por ahora básicamente como tengo ya un rato trabajando el estado de Michoacán, he empezado por entender estas características básicamente para el nivel submunicipal en el estado de Michoacán. Eso es básicamente lo que me interesa, pero bueno, no sé aquí cuántos, veo que hay unos colegas que sí conocen mucho esto de los clubes de oriundos, pero para los que no lo conozcan voy a tratar de hacer un breve resumen bien corto sobre un poco de la historia, ¿no? Para que más básicamente puedan entender de cómo es que se evolucionan y cómo es que llegan a donde están. Yo básicamente mi trabajo ha tenido que ver, y es lo que conozco mejor, el área metropolitana de Chicago, ¿no? Y la zona de los suburbios, cómo ha sido la evolución de los clubes y las asociaciones allá. También cómo ha participado en el nivel micro, ¿no? Ver el impacto del programa 3x1 en el estado de Michoacán, gracias al excelente trabajo que ha producido la Coordinación de Atención al Migrante Michoacano en los últimos, desde que está el Partido de la Revolución Democrática en el gobierno ahí, han logrado tener un monitoreo, al menos estadístico, bastante interesante de poder saber cómo han ido evolucionando ahí los proyectos. Y también que exactamente a través de las últimas investigaciones que ha sacado colegas como Katrina Burgués y como Heather Williams y algunos otros que están muy interesados en este tema, ¿no? De cómo estos organismos pueden convertirse en agentes de rendición de cuentas, pues bueno, existe la idea de que ahí están, ¿no? Porque si lo han visto con el 3x1 sobre cómo han logrado sacar el desarrollo de los centros municipales hacia las comunidades más alejadas, pero lo que no sabemos todavía es cómo le han hecho. Entonces mi idea un poco de esta presentación es platicarles un poco a lo que yo he descubierto, cómo es que han hecho los clubes, qué mecanismos han usado para conseguir que se mejore el sistema de rendición de cuentas. Entonces, bueno, primero les quiero decir, y esto es una carta que les voy a tomar un poquito de tiempo leerla porque vale mucho la pena. No me gustaría que se pensara, porque a veces los historiadores nos regañan mucho acá a la gente que hacemos cosas más contemporáneas, diciendo que no entendemos que los clubes no es algo nuevo, ¿no? Pues esos estuvieron ahí y han estado siempre ahí, pues que no sepamos nosotros no significa que no estaban. Y el caso de Chicago es muy interesante, porque ellos en principios de siglo tuvieron aproximadamente entre 35 y 40 organizaciones. De todo tipo de mexicanos, no solo michoacanos, sino guerrerenses, guanajuatenses, etcétera. Y esas organizaciones llegaron a tal nivel de madurez en los 30s que llegaron a formar una confederación de sociedades mexicanas del Medio Oeste para esta época. Y desde ese entonces estaban interesados en recuperar su identidad como ciudadanos mexicanos y tenían mucho interés en su participación cívica con el Estado mexicano. En aquel entonces era más la idea del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano estaba vulnerable en aquel momento. Era la época de los cristeros, entonces sentían que la solidaridad tenía que ir no tanto con sus pueblos de origen, y esa es una teoría que yo tengo, ¿no? Porque primero el patriotismo local pues precede siempre al patriotismo nacional, pero cuando tienes estados-nación que son vulnerables, pues entonces necesitas identificarte con ellos. Y aquí en esta época de los cristeros, esto es lo que el Comité Pro México le manda a decir al cónsul, y se los voy a leer porque este es el archivo que acabo de ir a visitar en la Cancillería y no es muy buena mi foto, pero es del año de 1935, está dirigido al Consulado de México en Chicago. Y dice, este comité tomó su origen en el deseo que la colonia mexicana de Chicago no permaneciera inactiva ante la actitud de un grupo de mexicanos, la mayor parte mujeres, que dirigidos por sacerdotes españoles han hecho manifestaciones decididamente hostiles en contra de nuestras instituciones y nuestro gobierno. Todos los miembros que forman el Comité Pro México están perfectamente
penetrados en la idea de que no se trata de ir en contra de las creencias religiosas de ese grupo de mexicanos, sino de demostrar de manera pública que la mayor parte de mexicanos residentes en Chicago, conscientes de sus deberes, rechazan todo propósito intervencionista y apoyan por consiguiente a nuestras autoridades que buscan el cumplimiento de las leyes que nos rigen. Solo en un principio hubo pequeñas fricciones que se mantuvieron en el campo de la discusión, con el propósito manifiesto de hacer que este Comité Pro México no llegara a formarse. Actualmente trabaja sin oposición que amenace su existencia y cuenta con el apoyo del suscrito, porque, como dije antes, no ataca las creencias religiosas ni políticas de otros mexicanos, sino que se concreta a hacer pública la situación que existe en la República. Existe el proyecto que también apoya el suscrito de que el próximo aniversario de la batalla del 5 de mayo se celebre con un programa que formará y desarrollará el Comité Pro México con objeto de aprovechar esta circunstancia para unir a la colonia mexicana de Chicago y recordarle sus deberes cívicos. Reitero a usted las seguridades de mi más atenta consideración. Y esto es muy importante, sobre todo porque en Chicago la Iglesia Católica le daba muchísimo dinero a la Iglesia Católica Mexicana para el conflicto. Sin embargo, las congregaciones eran muy débiles. Los padres, era un canadiense, el padre Kelly, que estaba muy interesado en dar este financiamiento y apoyar el movimiento cristero, pero las congregaciones estaban muy abandonadas. Y esto orilló que los protestantes empezaran a generar padres que eran de extracción mexicana y se hicieran colonias importantes protestantes en Chicago, y de ahí es la contextualización que vemos que para ellos la libertad religiosa era algo importante para estos comités. Y bueno, finalmente esto es una era que se apaga en los 30, junto con las deportaciones. Estas organizaciones se van deshaciendo y pasa una época en que, bueno, viene el proceso asimilacionista, donde los chicanos y los mexicanoamericanos empiezan a tener sus organizaciones, que ya son más de preocupación de asimilación y de cosas que tienen que ver con su entorno local, hasta los 60s, finales de los 50 y 60, que los primeros clubes de guanajuatenses, guerrerenses, michoacanos y jaliscienses empiezan a resurgir en el área de Chicago. Entonces, bueno, y resurgen a tal nivel que logran una visibilidad muy importante ya para la época del año, a principios del 2000. A tal momento que los michoacanos, que son los más organizados en el área de Chicago, logran que se les reconozca la tercera semana para la ciudad de Chicago como la Semana del Michoacano en la ciudad. Que si bien pues tampoco dicen por ahí que cualquier gente que le vaya y le diga al mayor de Chicago que le haga una proclama, se la hace. Y eso quizás es verdad, pero que se lo haya hecho en una visibilidad tal, con una ceremonia importante, que se los haya dado a ellos y invitar a toda la gente de Chicago, sobre todo todos los grupos étnicos, a que disfruten esta fiesta de la michoacanidad. Sobre todo exagerando los números al máximo, ¿no? Porque ponen que existen en el medio oeste 500,000 michoacanos de primera generación, cosa que pues bueno, es un poquito exagerado decirlo. Pero bueno, esa es la visibilidad que se ha tenido, ¿no? Y bueno, y la explosión es grande, ahora existen registrados 623, pero es importante observar que los zacatecanos son los que tienen un quinto de este tipo de organizaciones, seguidos por Jalisco y Michoacán a nivel nacional. Y bueno, ¿cómo es que estos organismos han sido importantes y cómo es que han surgido? Pues ha tenido que ver, en primer lugar, la transformación del Estado mexicano en el interés por sus comunidades. Retomando el trabajo que pues, últimamente ha venido diciéndonos Jorge Durán, de que la política del Estado de México hacia las migrantes sea la política de la no política, a partir de la propuesta 187 México se da cuenta de que era importante que estas comunidades tuvieran un poco de más de voz en su lugar de destino. Y también, por qué no decirlo, también estaba muy preocupado de que siguieran mandando remesas. Entonces, el programa de atención a las comunidades en el extranjero, al menos en el caso de Chicago, que es el que he podido ver a nivel de archivos de esa época, de mediados de los 90, empieza a contratar consultores que solamente se dedicaban a andar buscando clubes. Contrata a gente que se dedique a buscar de dónde existe un club y empieza a dar dinero sobre todo a las ligas de fútbol, que en Chicago pues hay 400 ligas de fútbol integradas en una organización que se llama CLASA, que son bastante fuertes.
empiezan a dar a las ligas de fútbol, a los clubes folclóricos, y entonces empiezan a inyectar ese dinero. De hecho, vienen muchos presidentes municipales del PRI, del estado de Morelos, del estado de México, a hablar con sus comunidades y a decirles, bueno, ahora organícense, esta gran potencial de capital social que aquí tienen, vayan, invierten en sus comunidades, nosotros los vamos a apoyar. Y los primeros proyectos empiezan a ser apoyados a través del Programa Internacional de Solidaridad que existió en la época de Salinas. Entonces, bueno, el Estado mexicano manifiesta un interés y bueno, los clubes ya lo venían haciendo, no es como tanto algo que se da de arriba hacia abajo, pero simultáneamente también se da de abajo hacia arriba, es como esa sincronía, ¿no?, de los dos. Y bueno, de ahí es como que tenemos ahora este gran boom en las organizaciones en los últimos años. Hoy día se encuentran en 17 estados de los Estados Unidos, representando 17 estados, con una concentración del 80% de estos tan solo en 2. Eso es muy importante también. El 80% de los clubes se encuentran solo en Illinois y en California, aunque en menor instancia también hay en 17 otros estados. Y en el estado, por parte del territorio nacional, hoy día ya representan a 23 estados en México. Ahora, por representación consular, aquí podemos ver también que Los Ángeles y Chicago pues tiene el mayor número de clubes, ¿no? Los Ángeles con 230, Chicago con 250 organizaciones, seguida en menor medida por la circunscripción consular de Nueva York, Austin y Dallas. Y bueno, también esto es importante recalcar que tiene una imagen muy clara con la distribución de la población en las principales ciudades, ¿no? Aquí tenemos una distribución de las principales ciudades y es ahí donde se encuentran los clubes, ¿no? En Dallas, en Chicago, en Los Ángeles, y también no es coincidencia que en la gran parte de estas ciudades fueron donde se realizaron protestas de más de 50,000 personas, ahora que los clubes funcionaron como agentes de apoyo para que la gente salga a las calles. Hubo protestas de más de 50,000 personas en Los Ángeles, Chicago, Houston, Phoenix, Dallas, San Diego y San José. Y en muchas de estas ciudades fueron las aglomeraciones más importantes en la historia de estas ciudades. Nunca estas ciudades habían presenciado tal movilización para cualquier tipo de agenda. Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, vemos que también para el lado de Chicago, los clubes han crecido exponencialmente. En el caso, por ejemplo, Guerrero, que son los que hoy día más clubes tienen, son la federación más antigua, se formó en 1995, aglutinan a 50,000 personas de declaración propia. Yo no he hecho nunca investigación sobre guerrerenses, pero ellos dicen que tienen una membresía no menor a 50,000 personas en Guerrero, entre todos sus 40 clubes. También los jaliscienses en menor medida, pero han crecido entre 1994 y 2002. Estos son los estados que mayor han crecido. Pero es importante rescatar que en el Instituto de Estudios Latinos hace 2 años llevamos a cabo una encuesta en el área metropolitana de Chicago a una muestra de 1,500 individuos, incluyendo primera y segunda generación. Y encontramos que únicamente el 2% de la población entrevistada respondió sí a la pregunta de ¿usted ha participado en una organización que tiene que ver con su pueblo de origen? Entonces, bueno, es importante ver que la participación es un poco escasa. Otros muestreos mucho más acotados, como el que acaba de hacer Roberto Zuro en el Pío Hispanic Center, que lo hizo en los consulados a la gente que iba a pedir una matrícula consular. Es una muestra de 5,000 personas en unos, no sé, muchos consulados, no me acuerdo ahorita cuántos consulados metió en su muestra. Pero entrevistó a 5,000 mexicanos. Él encuentra que la gente que responde sí a esta pregunta es el 14%, es un poquito más alto. Pero también es importante ver que cuando comparamos este tipo de cifras para cualquier encuesta y las controlamos por educación e ingreso, entonces los números no son tan desalentadores, porque es como una imagen incluso de la población anglosajona. Cuando se controla por educación e ingreso, tampoco son las masas las que se inscriben en la participación cívica, ¿no? Eso es importante decirlo. En Chicago, bueno, tenemos que la membresía es muy grande. Aquí están más o menos para que se den cuenta cómo han crecido entre 98 y 2005 a través de un trabajo que hice con mis colegas Luis Escala y Gaspar Rivera Salgado. Estuvimos comparando Los Ángeles con Chicago.
Y bueno, ahí están ya en el siguiente nivel de organización, ¿no? Ya han pasado del capital social que Robert Putnam le llama capital social bonding, ¿no? Que tiene fusión intra, hacia el capital social de bridging, porque ahí ellos a través de su confederación ya han empezado a tener relaciones muy estrechas con la comunidad afroamericana y con la comunidad latinoamericana de otras nacionalidades. Entonces eso es como un signo inspirador a nivel de las élites y de las organizaciones más de hacia arriba. Y en el caso ahora, lo que yo conozco mejor, que es el de los michoacanos, el que les quiero narrar con más atención hacia lo que están haciendo en México, es el de los michoacanos, ¿no? Y ahí vemos que California es quien tiene la mayor parte de las organizaciones, seguido por Illinois, y también existen organizaciones, aunque no con tanta fortaleza, en Nevada, Washington, Texas y algunos otros. Y en esos algunos otros hay lugares como Anchorage, Alaska, que tiene una organización bastante interesante, ¿no? Que hacen cosas, no tanto que ver con México o con Michoacán, pero mucho de asistencia social y de servicios a la gente. Son ellos básicamente de un municipio que se llama Huicho del Canje, en Anchorage. Tienen una migración muy grande ahí. Y bueno, estas organizaciones, es interesante también que a pesar de que en California son las más numerosas, no son así las más organizadas. Las más organizadas y las pioneras son en el estado de Illinois, básicamente en Chicago, a pesar de que son menos los que han estado. Y eso pues, y ahora es importante ahora ver la otra parte, ¿no? Ya vimos cuántas organizaciones hay de michoacanos en Estados Unidos. Gracias a las estadísticas que está manteniendo la Coordinación General de Atención al Migrante Michoacano, sabemos que son más o menos más de 100. Pero ahora veamos las organizaciones de la sociedad civil en Michoacán. Y vemos que tampoco son tan pobres. Estos son datos de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, no de Cedesol, de Cedeso, que los acaba de sacar el año pasado, intentando mapear el capital social que había en el estado de Michoacán. Entonces encontramos que si juntamos a todas las características, suman casi 630 organizaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? La teoría dice que si tú tienes organizaciones fuertes, si tienes participación cívica y tu gente está movilizada, pues entonces podrías interesarte en el cambio social y podría, en teoría, debería de haber menos migración. Pero esto no sucede. Esto no sucede a pesar de que las organizaciones, parece ser que la fábrica de la sociedad civil en Michoacán no es tan pobre como pudiéramos pensar. Pero otra de las cosas importantes es de que yo he encontrado que ninguna de estas organizaciones tiene ninguna idea ni remota de la existencia de estas otras 100 que están en Estados Unidos. Entonces ahí sí hay una desconexión muy importante entre las unas y las otras. No existen correspondencias de sociedades civiles, sobre todo porque las figuras jurídicas son todavía unos conceptos medios extraños. Los clubes en México, a pesar de que están haciendo muchas cosas, como es el 3x1, todavía no han decidido si van a ser AC o van a ser IAP. No tienen una figura registrada. Entonces eso también les impide a que tengan una dirección, un domicilio. Los directorios a veces aparecen y desaparecen en el internet, no siempre se sabe dónde están ni quiénes son, los liderazgos cambian. Entonces existe muchísima movilidad en las figuras jurídicas, que a lo mejor eso está impidiendo. Y también en mis entrevistas con los oficiales de Cedeso encargados de esta área, me comentaban que ellos siempre invitan a las federaciones, a los eventos, a las OSC, como les llaman ellos, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, y que no asisten. Pero entonces yo me pregunto, pues es muy difícil que asistan, es muy difícil que alguien pague un boleto de avión de Los Ángeles, y nunca hay financiamiento a veces, para que solamente vaya a una reunión con organizaciones de la sociedad civil en Michoacán, o que alguien también se desplace de Chicago nada más a reunirse con ellos. Ahí las condiciones de la distancia así como que ponen una barrera a que esto suceda. Y esto es por el lado de las OSC. Y ahora, por el lado de las organizaciones que han hecho de arriba hacia abajo, que eso es algo, bueno, que creo que no sé si otros estados, y aquí me encantaría que me comentaran si esto es algo que ha pasado en otros estados, es que el estado michoacano ha decidido organizar a las comunidades en una estructura paralela a las autoridades auxiliares en los municipios, que se llaman los codecos. Esto tiene muy poquito tiempo de existir, eso es algo nuevo que se le ocurrió a la Secretaría de Desarrollo Social, y decidió que, debido a que las autoridades auxiliares, que son las encargaturas del orden y los jefes de tenencia en Michoacán, no se encuentran representados en Cabildo, la idea de crear tejido social en Michoacán fue crear una estructura que fuera paralela
a estas organizaciones de autoridades auxiliares y que pudiera tener poder y toma de decisiones en el desarrollo comunitario y que lograran que los invitaran a las reuniones del COPLADEMUN, que son los organismos para desarrollo comunitario. Los resultados han sido un poco mixtos, existen muchos de los comentarios por parte de Sedesol Federal, los oficiales me comentaban que tenían mucha sospecha de que esto es un programa tremendamente clientelar del PRD, porque hubo dinero de por medio, les entregaron 10,000 pesos a cada codeco. Y a mí lo que me interesaba era ver cuántos codecos estaban trabajando con los clubes. Entonces, cuando hice el trabajo de campo, siempre preguntaba, ¿y usted conoce al codeco? ¿Y usted ha trabajado con él? Y solamente me encontré un solo caso en un municipio, en el municipio de Guandacareo, donde un codeco tenía una cooperación sólida con un club. Pero es interesante qué tipo de cooperación era, porque estaban ahí reestructurando una iglesia en ese municipio y entonces el club no tenía el dinero para darlo a tiempo. Tenía que dar el dinero para que empezara a jalar el proyecto y el codeco decide que le iba a prestar 5,000 pesos al club, ¿no? Es un préstamo que le da el codeco para que salve la cara y que salga y que el proyecto pueda llevarse a cabo allá en la comunidad. Pero también digo, habría que hacer un proyecto de mucha más magnitud y con un equipo de investigación más grande que pudiera ver exactamente cuántos de estos codecos están funcionando de manera correcta y que están cooperando con estas estructuras de clubes de oriundos con sus comités paralelos. Pero pues por ahí son las tendencias, ¿no? que me gustaría seguir avanzando en el futuro. Y ahora, ¿cuáles son los cambios, ¿no? que hemos visto en la sociedad de origen? Vemos que lo que yo he observado más es de que ahora los miembros de la comunidad que se quedan en casa, los que no migran, se convierten en interlocutores para su comunidad en los centros municipales. Es más fácil ahora que ellos actúen yo les llamo autoridades auxiliares sustitutas. Es decir, como ahora existe el jefe de tenencia o el encargado del orden, más el migrante que tiene muy buenas relaciones en Morelia y que puede generar una audiencia con el presidente municipal o con el director de CEPLADE o el del agua o etcétera. Porque viaja más seguido ya sea a Guadalajara o Morelia y tiene mejores relaciones. Entonces, por una comunidad que está apartadísima, 30, 40 kilómetros de la cabecera, el migrante sirve como gente que le va a resolver el problema. Y cada vez que uno visita las presidencias, me ha tocado ya más de una ocasión encontrar gente que va a ver al presidente municipal para que le diga el nombre y la dirección de los clubes que existen en Estados Unidos, sobre todo la gente de padres de familia, porque quieren comprar un nuevo pizarrón para el kinder, porque quieren hacer unos nuevos baños, porque ya esta cosa ya se volvió muy normal, que dicen los clubes son los que me pueden resolver, que me falta el agua, me falta la electricidad, me falta 1000 cosas, ¿no? Interesante. Y ahora, otra de las cosas muy importantes que yo ya veo ahí con datos un poquito más duros, es de que a la hora de que observo las 100 organizaciones a dónde pertenecen, a quién representan, de michoacanos en los Estados Unidos, el 55% de ellas están representando a comunidades que no son cabeceras municipales. Entonces, una de las cosas importantes es ver el cambio en la balanza de poder, que están dándole voz, después de haber salido en esta idea de que la gente sale y entonces deja su lealtad y pierde la voz por haberse ido, haber votado con sus pies, están regresando a recuperar esa voz. Y entonces no son mutuamente excluyentes la salida y la pérdida de la voz. Sí, se tuvo que salir y se tuvo que pagar un costo, pero pasado el tiempo y cuando la gente resuelve sus necesidades primarias, está recuperando esta voz en sus comunidades otra vez. Y no es un caso extendido, no son todos, los clubes son pocos, Michoacán tiene 10,000 localidades, pero eso son las tendencias que vemos, ¿no? Y luego, lo importante de esas asociaciones de voluntarios es la incidencia en políticas públicas federales y estatales en lo relativo a la atención a migrantes, algo no usualmente asociado con organizaciones voluntarias de tipo caritativo. En la literatura de los politólogos, últimamente me acabo de encontrar con un artículo muy interesante sobre las correlaciones entre la participación cívica y la participación política, sobre todo a nivel electoral, donde decían que mucha gente ha romantizado, sobre todo los antropólogos, sociólogos, de que la gente que es muy activa y participa cívicamente va a ser altamente politizada. Ellos encuentran que eso no es cierto, porque a la gente solamente le interesa la caridad en los grupos voluntarios. Los ejemplos que más se usan son los Rotarios, los Kiwanis, la Cruz Roja, etcétera, donde la gente realmente decide ser cívica porque está asqueada de la política, porque no quiere participar, porque no le importa, porque se siente más limpia y más pura haciendo algo que no tiene que ver con la política. Pero el caso de los clubes es muy importante porque son voluntarios y quizá lo podríamos llamar como una consecuencia no intencionada.
han logrado cambios en políticas públicas, más importantemente el 3x1, ¿no? Han dado estar en una incidencia, no quitar el dedo del renglón con los gobiernos hasta que han logrado esos cambios. Y bueno, y ahora vamos a ver cosas más específicas que en el caso de Michoacán han logrado a través de cambios a nivel estatal, ¿no? Bueno, básicamente también es importante que he observado que muchos al regresar, cuando ya se quedan en su comunidad, se convierten en jefes de tenencia o en encargados del orden. Eso es bastante común, corren por esas posiciones, que con el nuevo federalismo ahora todas se eligen por plebiscito en el estado de Michoacán. No con votaciones muy sofisticadas, pero sí son votaciones directas para tener estos puestos. Y otras cosas que he observado es de que muchos de ellos ya eran líderes en su comunidad antes de irse a los Estados Unidos. Entonces eso también explica por qué son tan activos y por qué deciden hacer los clubes. Hay el pionero del primer presidente de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, a quien se le atribuye todo este gran boom de haber conectado al Estado con Illinois, etcétera. Él fue un líder del 68. Él estuvo en Distrito Federal en el 68 y participó en el movimiento estudiantil. Entonces eso también hay que tomarlo en consideración, ¿no? Que muchas, no son todos, y eso también ha estado un poquito estudiado, cuántos de ellos, de los líderes de acá, ya eran líderes antes de dejar su comunidad. Y otra cosa importante que observamos, y esos son datos de que gracias a un muestreo que patrocinó la COGAMIN, que es la Coordinación de Migrantes al Colegio de Michoacán, para saber cuántos presidentes municipales del trienio pasado tenían experiencia migratoria. Y encuentran que el 35% de los presidentes municipales en el estado de Michoacán habían sido migrantes alguna vez en su vida. Y eso pues también nos dice algo, ¿no? Sobre cómo se están transformando los paisajes municipales. Y también los migrantes han participado directamente, a pesar de que esto en la legislación es un poquito oscuro y no se dice mucho, se dice por abajo, y los presidentes municipales, interesantemente, siempre se les ofrece la confidencialidad y pues yo siempre se las mantengo, pero es importante que varios han declarado que han recibido dineros para campaña. Lo cual, pues si uno se fija en la legislación del estado de Michoacán, pues eso no puede ser. Pero está pasando, ¿no? Porque el nacionalismo como que está avanzando más rápido hacia lo que lo jurídico puede llevar. Entonces muchos municipios han logrado poner presidentes municipales que son promigrantes, ¿no? Si podríamos decir de esa manera, con dineros que han sido llevados a cabo a través de kermeses y tardeadas que fueron organizadas en Wisconsin, en Chicago, en Los Ángeles. Y tanto de los tres partidos, tanto del PRD como del PRI como del PAN. Eso ha sido, no es decir que solamente un partido es el que ha gozado de estas posibilidades. Y bueno, también ahora por primera vez se incluye a los migrantes en el primer gobierno de oposición como agentes del desarrollo. Es muy importante que cuando todo el tiempo que estuvo el PRI, los migrantes tuvieron muchos problemas para tener una política estatal que tuviera suficiente burocracia. Ellos no tenían mucha posibilidad de tener muchos funcionarios que estuvieran al pendiente y el gobernador tendía mucho a despreciarlos, a decirles que eran organizaciones caciquiles. Hubo una gran batalla con los periódicos entre Michoacán y Illinois, mandándole cartas abiertas al gobernador pidiéndole y diciéndole que eran grupos legítimos que debían ser escuchados. Entonces, cuando por primera vez gana un gobierno de oposición en el estado, una de las primeras cosas que hace Lázaro Cárdenas Batel es hacer un proyecto de desarrollo a 30 años. Y en ese proyecto de desarrollo a 30 años que financia, incluye a los migrantes como agentes del desarrollo y organizan 5 talleres con expertos economistas que vienen y los entrevistan a los migrantes en grupos focales en varias ciudades para preguntarles cómo veían al Estado. Yo tuve la oportunidad de ir a una en la Universidad de Chicago con los consultores contratados. Desgraciadamente, como todo en México, el famoso proyecto de 30 años hasta la fecha se sigue esperando, tanto yo como los migrantes que revelen los resultados. Pero lo importante pues es la situación mediática, ¿no? De decir, bueno, ahora son agentes del desarrollo y voy a invertir el dinero del Estado en mandar a estos grandes economistas premiados con muchas credenciales a que les pregunten a los migrantes cómo vamos a resolver el desarrollo de Michoacán, ¿no? Pero bueno, el problema fue, yo estuve ahí y mi crítica mayor sería que les hablaron en un lenguaje harto sofisticado, ¿no? Entonces las preguntas que les hacían, como que los migrantes no las entendían con toda claridad. Bueno, pues pero fue un primer ejercicio interesante. Bueno, se les consulta, ¿no? Luego también se crea una estructura burocrática nueva.
por primera vez con 40 empleados, que eso para mí es un boom tremendo, porque la coordinación de migrantes se dedicaba más bien a la repatriación de muertos en la época de los gobiernos anteriores, y tenía un staff de 3 personas, en una oficina pequeñitita, que solamente tenía una puerta y una secretaria, un jefe y un asistente, y de pronto el gobernador la saca de esa zona, que era en la avenida Camelinas, y la lleva al centro de Morelia, que también es muy simbólico, ¿no?, que está la oficina en el mero centro de la ciudad de Morelia, y tiene un staff aproximado de 40 personas. Y también tiene su oficina en Tijuana, ¿no? Como pues aquí está el representante de la oficina en Tijuana, también atendiendo ahora a los purépechas que migran, también se integran de la migración interna, ¿no? Y entonces lo importante de esta representación, que yo creo que es único, porque en el caso de Jalisco y Zacatecas no me he enterado que funcione de la misma forma, es que se rige por una junta de gobierno, y esta junta de gobierno tiene el mismo número de representantes migrantes como el mismo número de representantes del Estado, y eso es un logro que le piden los migrantes cuando estaban muy enojados con la estructura anterior. Decían que ellos no tenían ni voz ni voto ahí. Entonces no solo les dan voz y voto, sino les dan 7 vocalías, como ellos les llaman. Y esas 7 vocalías tienen su contraparte, con CEDESO, con CEPLADE, con la del agua, agricultura, etcétera. Si hay 7 gentes del gobierno dentro del gabinete del Estado, que está dentro de la Junta de Gobierno, hay 7 migrantes. La cosa difícil que ha sido es de que solamente han escogido a representantes de clubes y solo han escogido a hombres. Entonces eso también ha generado un problema con la situación de que no ha habido mujeres, solamente hay una sustituta por parte de Texas, que después de mucho pleito logró colarse. Y las reglas para la sustitución de estos primeros 7 nominados a representar a los migrantes a nivel estatal, todavía es un debate que está ahorita, como estamos hablando, el debate sigue candente de cómo se van a ir sustituyendo. La sustitución ha sido muy como por usos y costumbres, la gente que ha dicho, bueno, yo estuve mucho rato, pues ahora te toca a ti y así, pero no hay reglas claras. Y eso pues es como te da es un resultado mixto, ¿no?, sobre cómo están representados. Y ellos tienen la oportunidad de poder vetar al secretario y poder no aceptar los informes semianuales que les integran, ¿no? Les dio por primera vez el financiamiento el Estado para que exista la primera casa michoacana en Estados Unidos, y se escoge a Chicago para tener esta casa, que es una casa con un financiamiento bastante importante, es muy muy linda, muy grande, está además en un lugar muy simbólico como es Pilsen, ¿no?, el corazón de la comunidad ahí. Y ahora decide el Estado patrocinar también a los clubes como gestor para el 3x1. Y eso es importante porque los clubes no solamente tienen que lidiar con Cedesol en el Estado. Ellos, si tienen problemas con Cedesol, tienen la oportunidad de ir a la coordinación de migrantes y decirles, Cedesol no me está haciendo caso con mi proyecto, entonces yo quiero que usted intervenga como gestor. Y tienen a un staff pagado, dedicado, que es la secretaria técnica de proyectos, exclusivamente a representarlos frente a esta estructura muy complicada que es los niveles de Cedesol para el 3x1. Y también han llevado a cabo de proyectos educativos en los Estados Unidos, que eso también a veces en los periódicos ha tenido un resultado mixto, porque se han quejado de que el gobernador, en los editoriales de los periódicos locales, está invirtiendo demasiado dinero en los Estados Unidos cuando la población es muy pobre en Michoacán, ¿no?, dando cursos, llevando a la Nicolaita a Los Ángeles, a Chicago, a dar cursos de purépecha, de cocina, de talleres culturales, etcétera, muchas cosas, ¿no? Sí. Perdón, me han pedido que hable un poquito más despacio porque si no me entiende la gente que está en otros lados. Perdón. Bueno, también lo que se ha logrado para el caso exclusivo de Michoacán es que hoy día ya tienen un escaño en el Congreso Estatal por un ticket migrante. Es decir, que logra hacer, es el caso del diputado Jesús Martínez Aldaña, ex profesor de la Universidad de Fresno en California, que logra ser nominado por el Partido de la Revolución Democrática como un candidato migrante. Sin embargo, es importante destacar que no es un caso único. Jesús comparte este honor de ser migrante y estar en el Congreso con 6 otros que lograron por otros distritos entrar y que también son migrantes, pero pues que no debido a que ya se encontraban retornados, no reciben la misma atención mediática, ¿no?, del periódico como lo recibe Jesús por haber sido el único que logra el ticket oficial. Pero eso no significa que es el único legislador que es migrante dentro del Congreso, hay 6 más.
Y otra cosa importante, que ahí sí el gobierno a lo mejor ha tenido una preferencia muy sesgada hacia Chicago, es que la mayor parte de los fondos, y eso es un poquito oscuro todavía porque tengo ya un año pidiendo los desglosados del presupuesto de la coordinación, que pues, supuestamente son de información pública y me lo siguen prometiendo, pero no me los mandan. Pero narrativamente sé que la coordinación ha invertido gran parte de su presupuesto en los migrantes de Chicago, lo cual ha generado un poquito las envidias y los celos de la gente de Los Ángeles y de Nevada y de Washington, porque ellos no tienen una casa en Michoacán, porque ellos no tienen tantos talleres como los de Chicago. Entonces ahí ha habido como una competencia, ¿no?, por la atención del gobierno que sea un poquito más equitativa hacia todos los migrantes donde se encuentran en sus lugares por acá. Y otra cosa muy importante que yo veo, que es el cambio radical desde los últimos 2 trienios en el estado de Michoacán, es que los municipios de alta migración han incluido por primera vez un apartado sobre la problemática migratoria en su plan trienial de desarrollo, y se llama así: Migración y Desarrollo. Los casos que he leído con más cuidado son los de Chavinda, el de Sinapecuaro y de Panindícuaro. Y en esos 3, por ejemplo, el caso de Chavinda me pareció muy bueno, porque decían que su problemática migratoria tenía que ver con la importación de trabajadores para la agricultura en el Bajío Zamorano, porque ahí no podían darse abasto de la gente, las necesidades de las agrícolas de ahí, y tenían que traer trabajadores de todos lados. Entonces, que eso era un problema que había que atacar, porque hay mucha gente que se va a Estados Unidos y que no hay suficiente mano de obra, ¿no? En otros dicen que hay, y el caso de Panindícuaro es muy interesante porque su apartado de Migración y Desarrollo dice que quieren fomentar la inversión de estos migrantes para que inviertan en proyectos productivos y se generen sinergias con la comunidad, y que pueda haber desarrollo a través del dinero que los migrantes puedan llevar a ese municipio. Entonces, los resultados de la intervención gubernamental en estos grupos básicamente ha sido mixta. Por un lado, se ha aumentado la rendición de cuentas porque los migrantes, con estas representaciones que tienen en la Junta de Gobierno, en el Comité de Validación del 3x1, etcétera, han logrado pues exigir más del gobierno. Pero por otro lado, también se ha presentado a la cooptación clientelar, porque muchas veces se ha usado esto como que, sí, si tú me apoyas, yo te voy a dar un proyecto del 3x1, pero si tú no me apoyas, entonces yo voy a vetar el proyecto del 3x1. Y eso pues es algo que también no se dice mucho, ¿no? Y en el 3x1, para el caso de Michoacán, lo que para mí me parece importante es que se logra que los donadores privados contribuyan al desarrollo local sin tener que pasar por las condicionalidades de donadores de banca internacional y las grandes filantropías. Y esto le sale muy barato al gobierno de México. Ahorita que veamos los números van a ver que es muy económico lo que ha invertido para este desarrollo, y no ha tenido que estarle pidiendo ni al Banco Internacional, ni al Banco Interamericano de Desarrollo, ni a nadie que se invierta que invierta en este tipo de esquemas, porque pues les iban a poner muchas condiciones. Pues la ayuda internacional pone muchos candados y condiciones, y estas pues es la gente que tiene la legitimidad, tiene la lealtad de regresar a su pueblo. Y también es importante también destacar que el 82% de la inversión ha venido exclusivamente de 3 estados. Existe una gran concentración: California, Illinois y Texas. Empezaron con solo 20 grupos y hoy día tienen 527 grupos colaborando en el 3x1 en 31 estados en Estados Unidos y en Canadá también. Y ahora la nueva modalidad es alentar los proyectos productivos, cosa que tampoco ha funcionado mucho, pero pues siguen intentándolo todos los años, generar que se mueva la balanza hacia proyectos que generen desarrollo. Y lo interesante es de que después de 3 años que establecen un récord de credibilidad internacional, y que la Secretaría de Desarrollo Social hasta la premian en Japón por este proyecto que le han dado tanta situación mediática en los medios, los donadores internacionales deciden que ahora sí le van a entrar porque ya vieron que eso funciona. Entonces, el año pasado entra First Data Corporation con un donativo importante, un poquito diciendo que
casi $250,000 se van exclusivamente a Zacatecas, pero este año el Banco Interamericano de Desarrollo en mayo decide invertir en 2 fases para entrarle al proyecto a 4x1. Sí pone condiciones, dice que solamente va a aceptar proyectos que sean de corte productivo. Pero el banco va a meter muchísimo dinero, ahorita no tengo los datos, bueno, sí tengo los datos, pero a ver, ahorita los hallo por otro lado, que los puse, exactamente cuánto dinero va a meter, pero va a meter más del dinero que mete Sedesol a nivel federal, tanto en la primera como en la segunda fase. Entonces, después de mucha espera, pues finalmente el banco le va a entrar con suficiente dinero a este programa. Y básicamente la Sedesol lo único que ha hecho, que no ha sido gran cosa, ha sido poner 2 oficinas en Estados Unidos, Los Ángeles y Chicago, pero solo tiene un staff. Entonces esa persona pues realmente no se da abasto para poder tomar toda la carga. Básicamente los estados son los que han sido más gestores de esto. Y la distribución de los proyectos pues ha estado muy clara sobre que el discurso no tiene mucho que ver con lo que los migrantes han hecho. O sea, siempre se dice que se quiere hacer más proyectos productivos, pero aquí ven en análisis de los 3.277 proyectos entre 2002 y 2004 que han sido básicamente hacia lo que es infraestructura básica. Tenemos el 20% en agua y drenaje, 19% en pavimentación y mantenimiento de caminos, electrificación, infraestructura. O sea, las cosas de productivos e irrigación son realmente muy poquita la cantidad de proyectos que se han ido hacia ahí, ¿no? Y por índices de marginación y migración, eso es muy interesante porque la idea, como se lee en las reglas de operaciones, de que esto es un programa de combate a la pobreza y lo que se quiere es bajar los índices de marginación en microrregiones, en situaciones de alta vulnerabilidad. Pues el programa no ha sido exitoso en ese lado, porque veamos que entre 2002 y 2004 el 51% de la inversión se ha ido a municipios con niveles de marginación bajos y muy bajos, y esto tiene que ver porque las organizaciones, como decía Patricia en su presentación, no los más pobres migran, sino tienes que tener cierto tipo de recursos para poder migrar y luego organizarte. Entonces eso se refleja claramente en el 3x1 y con eso no puede hacer nada Sedesol porque eso es la demanda de los que sí están organizados. Entonces ahí se reflejan los números. Y solo el 14% se ha ido a municipios con marginación media y alta migración. Y el 19% ha sido asignado a comunidades con niveles de marginación altos y muy altos. Pero las cifras se mueven por el 2005 hacia el 19%, porque antes los que entraban al programa con marginación alto y muy alto era muy poquito. Y bueno, en el 2004 el 93% de la población atendida en ese año vivía en municipios con niveles de marginación bajos y muy bajos. Entonces finalmente no es algo que ellos han logrado mover. Y pues el programa realmente se concentra en 4 estados. Básicamente, ¿no? Ya ahorita que acaba de salir la semana pasada la evaluación independiente y ya tenemos cifras desde el 2002 hasta el 2005, vemos que Zacatecas se lleva casi el 30% del programa, seguido por Jalisco con un 24%, de ahí Michoacán con 12% y Guanajuato con 7%. Eso sí es verdad que está en todo el territorio nacional, pero está altamente concentrado en los estados de más alta expulsión. Y pues bueno, eso es lo que les estaba comentando. Esto es un trabajo que realizó Catrina Burgués sobre cómo han logrado mover la participación desde la cabecera municipal hacia las comunidades apartadas. Y bueno, vemos que ahí es donde está la incidencia. Ahí han hecho un estupendo trabajo. El caso de Michoacán presenta un promedio de 74.5 y lo que yo hice en mi investigación es contar los proyectos rechazados porque el nivel de rechazo en estos programas es muy alto. No todos los proyectos que se someten se aprueban, rechazan a muchísimos. Y si se incluyen los rechazados, el porcentaje se mantiene estable en 75%. Tanto en proyecto aprobado como en proyecto rechazado, Michoacán ha logrado desde 2002 hasta el 2005 mover el 65% de la inversión hacia las comunidades que no son cabeceras municipales. Y bueno, eso es un poco rápidamente son los datos que ha logrado graficar la Coordinación de Apoyo a Migrantes sobre cuánta población ha sido beneficiada y que los proyectos productivos pues es algo que tienen mucho interés ellos en financiar, pero no se ve que levantan, ¿no? Por muchísimos problemas que tienen.
Básicamente son los municipios, y vemos que en el 2002 los proyectos están concentrados en el norte del estado, que tiene más agua, es más rico, tiene más infraestructura. En el 2003 logran bajar un poco el recurso hacia las comunidades más marginadas que están en el sur, Tierra Caliente, etcétera, pero en el 2004 otra vez vuelven a concentrarse geográficamente en el norte, que son pues municipios menos pobres, digámoslo así. Y su inversión pues ha estado en microrregiones, sí ha estado puesta en microrregiones, pero en porcentajes muy bajos. Y han hecho 253 proyectos, el 7.7% de los proyectos a nivel nacional en el estado. Han tenido 352,000 beneficiarios en el estado en 180 localidades. 1.600 nuevos trabajos han dado, y en junio del 2006, hace una semana, Michoacán logra tener financiamiento por parte de First Data Corp a través de un 4x1 por primera vez. Y los proyectos se distribuyen en 83 de 122 municipios, o el 68% del total. Y Chicago, curiosamente, a pesar de ser una migración que ha tenido mucha visibilidad en el cambio de políticas públicas, no la ha tenido así en proyectos del 3x1, solamente hay 26 proyectos financiados que solamente representan el 10%. Y bueno, las remesas son muy grandes en Michoacán. Según el Banco de México, ascendieron a 2.1 mil millones en 2004, en los primeros 6 meses del 2005 1.2 mil millones, lo cual vemos que bueno, la inversión al 3x1 es más simbólica, ¿no?, que lo que logra comparada con la remesa familiar. Y el nivel de rechazo de proyectos es importante. El 43% de los proyectos que envía el Estado de Michoacán son rechazados. O sea, el programa no se da abasto para poder meterlos a todos en la infraestructura. Y el alcance geográfico también es muy limitado. Solo el 2% del territorio es cubierto por proyectos a nivel municipal entre las 10,000 localidades del programa. Bueno, esta es la inversión por años, y en el caso del 2004, pues eso en pesos, solamente fue el 1% del total invertido por Cedesol a programas de combate a la pobreza. Como les decía, realmente es muy barato, le sale muy barato a Cedesol. Los logros principales en caso de proyectos productivos, y ya con esto voy a terminar porque ya no tenemos mucho tiempo, es que el Estado ha sido pionero en la inclusión de proyectos productivos. Esto no se habían logrado, no había reglas claras, entonces nadie se había animado a meter proyectos que tuvieran que generar tasa de ganancia, y por primera vez el Estado de Michoacán lo hace. Y se incluyen proyectos de becas de educación media y superior por primera vez en el Estado de Michoacán al 3x1. Eso Cedesol le cayó como una sorpresa. Dijo que eso no podía meterlo porque eso era educación, y educación pues no era algo que ellos estaban acostumbrados a lidiar. Y los de este club, que es el Club Indaparapeo, también en el norte, un municipio no tan pobre, le dijeron que pues ellos no estaban dispuestos en lo absoluto a seguir haciendo lo que el gobierno era su deber hacer, que eran calles, pavimentación, plazas, nada, que ellos solamente iban a invertir en capital humano, y que pensaban que el 3x1 era un excelente financiamiento para poder generar educación para chicos de educación media y superior. Entonces hoy día ya van en la tercera generación de chicos, dan 25 becas por año, te financian 3 años de prepa y 1 año de universidad. Es un programa muy pionero que han querido modelarlo en otros estados. Y también ha habido logros en materia de cooperativas agropecuarias. Básicamente hay 2 cooperativas que se han hecho con una condición social de muchos socios que no están capitalizados por una sola familia, como otros casos que conocemos de otros estados. Son socios que no están relacionados por sangre, y están tanto en California como en Illinois como en otros lugares. Ha habido 2, pero desgraciadamente debido a la situación de economía en México, ha sido más bien un aprendizaje social transnacional. No ha sido algo realmente bueno en términos económicos, porque son las condiciones muy difíciles, ¿no? Entonces estos 2 programas de cooperativas han sido muy anunciados, tremendamente anunciados en los periódicos. El presidente Fox fue a inaugurar el primero, que fue en Atacho de Regalado, de pavos, cría de pavos. Pero finalmente los han tenido que rescatar y volver a rescatar, y los siguen rescatando porque quieren que sea un modelo, quieren realmente que Michoacán se agarre y se aferre a este programa de cooperativa a nivel agropecuario y rescatar algo, pero ha sido muy, muy difícil que se pueda generar este desarrollo por ese lado, ¿no? Ha habido pobre asistencia técnica, no hacen estudios de mercado lo suficiente.
y no, sobre todo no se usan las vocaciones productivas y el conocimiento local endógeno de esas comunidades, como que se llevan nuevos modelos y ideas que se traen los migrantes, que pues a veces cabras, cuando esa sociedad no tenía tradición de criar cabras, entonces tienen primero que aprender a criar la cabra. Y pues eso como que, tomando en cuenta que el mercado está complicado de vender leche de cabra en una sociedad que pues no está acostumbrada a tomar la leche de cabra, donde el dinero solamente está en la industrialización, pues son una serie de obstáculos muy, muy grandes que presentan estos pequeños grupos que han estado haciendo cooperativas. Entonces, bueno, eso es básicamente los resultados que he podido ver sobre el caso exclusivo de Michoacán, y pues mi idea es un poco poderlo comparar con otros estados en el futuro. Y pues escuchar sus comentarios y sus sugerencias sobre por dónde más se puede entender la incidencia, no tanto en números, sino cómo han transformado las comunidades estos grupos desde la base. Gracias. Gracias, Xochitl. Entonces iniciamos con la ronda de preguntas y comentarios desde las salas remotas. Le pregunto en Casa Colef si hay alguna pregunta o comentario. Sí, 7 preguntas, Manuel Ángel. Adelante. Yo quisiera preguntarte si te has encontrado con esta experiencia, como ha sucedido en el caso de una organización en Nueva York, en donde por un lado sabemos que es cierto que los clubes han influido en los estados de origen, pero el año diciembre el alcalde no otorgó permiso para que usaran la calle en la llegada de la antorcha para el 12 de diciembre, en donde se empieza a ver que hay una movilidad política en contra del gobierno del alcalde establecido, y empieza a haber un choque entre las organizaciones y el gobierno local en las ciudades de destino. Entonces, si hay experiencia en lo que tú has encontrado. Y por el otro lado, creo que es importante decir que hay como un continuo en las asociaciones de los clubes de oriundos, desde la parte más romántica, en donde se asocian para ingresar a las ligas de fútbol, a los torneos, hasta ser oposición en el lugar, o ser oposición también en el lugar de origen, con una finalidad política, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, si no crees también que algún políticos, algunos gobernantes en la República Mexicana han tomado la parte por el todo, diciendo que estas remesas colectivas son fuente de desarrollo, cuando no son la mayoría, y cuando algunas de estas inversiones son claramente promovidas por los clubes de oriundos, pero que si no el gobierno local nunca hubiera tomado decisiones sobre hacer algunos de estos proyectos, ¿sí? Porque también hay muchos caprichos en los clubes de oriundos de invertir, por ejemplo, en los panteones, que ha sido uno de los datos por ahí que hay, ¿no? De que hay que mejorar el panteón, y el gobierno local piensa que es una inversión superflua, o mejorar adosar una plaza pública, ¿no? Entonces, si no crees también que muchos políticos mexicanos usan el discurso para decir que las remesas son fuentes del desarrollo, y ve claramente esta parte. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Sí, primero, bueno, son muchas preguntas. La primera, sobre el conflicto con presidentes municipales, definitivamente sí, se da a través de líneas partidistas. Existen muchos clubes que han decidido que no van a invertir su dinero y lo tienen guardado en el banco hasta que no cambie el presidente municipal, porque tal o cual presidente municipal tiene a veces la idea de que la coordinación de atención al migrante michoacano es un agente del PRD.
Entonces, cree que toda la gente que simpatiza con esta estructura del 3x1, etcétera, son perredistas, lo cual a veces es cierto, lo cual a veces no es cierto, pero los presidentes municipales tienden a creer eso. Entonces dicen, no, yo no voy a aprobar tal o cual proyecto, porque este proyecto no es algo que sea una prioridad, y siempre lo que argumentan es una prioridad para el municipio. Entonces, a veces no quieren financiar drenaje, porque consideran que no es una prioridad porque hay otras prioridades. Pero lo interesante es que los migrantes dicen, sí, no quiere financiar el drenaje, y yo lo único que quiero es un drenaje para mi comunidad, porque eso no se ve. Entonces, a veces se cree que los presidentes municipales, cosas que no son visibles para la comunidad, porque el drenaje pues está por abajo y no se ve, se ve más que de lámina para los techos, etcétera, otras cosas en las comunidades muy, muy pobres. Existe una gran conflicto, y también el segundo conflicto más importante que yo diría es a la hora de que las obras se entregan a medias. Eso es lo más común. Una obra se entrega y se hace toda la ceremonia y se contabiliza en Sedesol y la obra está incompleta. Entonces los migrantes es ahí donde han estado incidiendo y han usado mecanismos con lo que le llamo yo sanciones intrínsecas. A pesar de que los mecanismos de rendición de cuentas están bien puestos en su lugar y los migrantes saben cómo hay que hacerle para conseguir que esa obra se termine, porque ya fue presupuestada. La cosa es de que la burocracia es tan compleja, hay que ir a Guadalajara a poner la queja. Lo que han decidido es la amenaza, nada más. Y con la simple amenaza al presidente municipal de que ellos sí saben cómo poner la denuncia y que entonces van a mandar a hacer una auditoría, el presidente municipal, y es muy interesante porque cuando el presidente municipal es del mismo partido que el del trienio anterior, porque sobre todo esto de la obra no terminada sucede cuando ese cambio de trienio, entonces uno le encarga la bolita al otro, dice pues yo ya no la terminé, pues ahí termínala tú, pero el otro dice que no, pues porque no hubo dinero de donde debía haber salido. Si hay lealtad de partido, es decir, que fue el mismo partido político que quedó en el poder, la obra se termina con la simple amenaza. Pero cuando es otro partido político el que tomó el poder, entonces como que los presidentes no se amedrentan tanto con la amenaza de la denuncia. Esa es la tendencia que yo he observado, pero de que hay conflicto lo hay y es muy, muy tenso. Y sobre el hecho de que si hay oposición, sí, varía muchísimo. El caso de Michoacán es fascinante por ello, porque tanto hay clubes de extracción panista como perredista como priista. Existe bastante bien nivelado los tres partidos entre las alianzas y las lealtades que tiene cada organización. Y el hecho de que los políticos creen que la parte es más, como dijiste, del todo, o la parte no es como el todo, no sé cómo lo pusiste, yo diría que tienes toda la razón. Finalmente se ha exagerado muchísimo y se ha romantizado el hecho de los clubes de oriundos sin necesidad, cuando las herramientas que tenemos para investigarlos han sido muy, muy pobres, porque no ha habido una situación de hacer comparaciones y de que realmente conozcamos cuántos hay, cuántos son, entrevistarlos a todos, conocerlos a todos. Hay muchas organizaciones, como les dicen, que solo son de membrete. No, es imposible que un solo investigador o que 3 o 4 logren realmente entender cuántos hay y dónde están. Entonces sí se tiende muchísimo a exagerar en las noticias y a creer que esto del 3x1 va a llevar al desarrollo, y que si lo ves en números duros solamente representa el 1% de la inversión de Sedesol. Entonces finalmente esto es más un asunto mediático. Y sí es verdad que los clubes tienen muchos caprichos y que ese es otro de los grandes pleitos con los presidentes municipales, porque los presidentes municipales siempre quieren poner este alocamiento de sus recursos del Fondo 3 o del Fondo 4 que les corresponde en cosas que les van a traer contentos a los electores. Y a veces consideran que los panteones no van a tener contentos a los electores, que es más importante que hagan a veces el agua, la electricidad, cosas más básicas, y los clubes dicen que pues es su dinero y que ellos quieren invertirlo en una iglesia, en un panteón o en un lienzo charro. Entonces pues ahí es otra discusión, ¿no? de cómo sortean esas diferencias. ¿Alguna otra pregunta ya en Casa Colef? Ya preguntas, Manuel Ángel, gracias. Gracias. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ¿habrá alguna pregunta, comentario?
Y sí tenemos un par de preguntas. Adelante, por favor, si pueden identificar. De la Facultad de Economía. Y bueno, básicamente quería hacerle dos preguntas. ¿A qué se debió la denominación del programa 3x1? ¿Y cuáles son las diferencias básicas que existen y el programa 4x1? Gracias. Okay. Eso es, gracias por la pregunta. El programa 3x1 se organiza y se llama Iniciativa Ciudadana 3x1 a partir de abril del 2002. El presidente Fox decide tomar el ejemplo que habían seguido los zacatecanos pioneros en esto de las cooperativas al 1x1, como le dice también mi colega Miguel Moctezuma, al 0x1. Que eso era cuando nadie les daba dinero más que ellos lo ponían, y etcétera, ¿no? Por muchos años se logra a nivel estatal. Zacatecas empieza a hacer 2x1, que significaba que el municipio ponía un peso, el estado ponía un segundo peso y el club un tercer peso, un 2x1. Luego, luego logran que la federación le entre para Zacatecas y entran a hacer al 3x1, ¿no? La federación pone uno, municipio pone otro, estado pone otro, club pone otro. Pero en el 2002 dicen, bueno, esto hay que federalizarlo, todos los estados tienen que tener el derecho. Entonces el programa se federaliza llamándole Iniciativa Ciudadana 3x1. Pero como le ponen Iniciativa Ciudadana, las reglas de operación, tomando en cuenta el bienestar general, no el bienestar de los zacatecanos, deciden que van a hacerlo para todos los ciudadanos, que si sean migrantes o que no sean migrantes. Y el programa funciona, el programa pues no tiene tanto dinero, pues nunca sucede que el dinero sobre, el dinero nunca sobra, ahí hasta siempre hace falta. Pero en el año 2003, y esto es uno de los logros también del caso de Zacatecas, de haber cambiado la política pública, se consigue en un buen cabildeo de parte de los zacatecanos que se le saque a los ciudadanos organizados de México de este programa, que esto era un programa para migrantes y solo para migrantes. Y marcan dos quejas. Primero, que le cambien el nombre, que se llame Programa 3x1 para migrantes y que ya dejen de llamar Iniciativa Ciudadana porque los tiene muy molestos a los zacatecanos eso. Y segundo, que no dejen que ningún grupo que no sea organizado participe en el programa. Solamente grupos que estén en los Estados Unidos y que el dinero venga de los Estados Unidos. Y eso ha traído resultados mixtos, porque lo que es bueno para Zacatecas no es bueno para Yucatán o no es bueno para Veracruz. Entonces, en los lugares donde hace falta el dinero, pues es bueno que los grupos organizados de Estados Unidos funcionen, pero donde no hay grupos organizados, pues entonces ese dinero tiene más problemas para ser alocado. Y el segundo problema que veo, tu pregunta es muy importante por eso, es que el hecho de que los clubes lograron salirse con la suya primero, por el caso de Zacatecas, es que lograron corporativizar el asunto, porque empezaron primero diciendo que grupos organizados, pero luego le aumentaron y dijeron, no, que pertenezcan a federaciones y que la federación tenga que dar una firma. Y lograron que se hicieran formatos especiales donde a la hora de meter un proyecto, para que el proyecto se apruebe y se meta al comité de validación del 3x1, tiene que venir avalado por el presidente de una federación de clubes zacatecanos en cualquier parte de los Estados Unidos. Lo cual pues está diciendo que pues mientras no haya democracia adentro de esas organizaciones, que en algunas las hay pero en otras no, entonces estás reproduciendo posiciones clientelares y corporativistas. Michoacán se resistió por mucho tiempo a aceptar esta regla en el sentido de la federación. Él decía, Michoacán como estado dijo, a través de la coordinación, nosotros vamos a aceptar proyectos de cualquier grupo organizado. No nos importa si tienen federación o no, vamos a cultivar la independencia de las organizaciones. Pero cuando Zacatecas logró su modelo, lo dejó muy perfecto y Zacatecas empieza a dar tours por Europa y Estados Unidos y todos lados a decir todos sus logros del modelo, pues los michoacanos dicen, bueno, a lo mejor aquí hay algo que puedo yo también meter. Y entonces Michoacán decide también hacer este modelo por parte de los migrantes, que solamente los proyectos que estén avalados por una federación de clubes michoacanos en Estados Unidos van a entrar. Y el gobierno pues tiene que aceptarlo, es una negociación, hay otro cabildeo importante con el gobierno, pero hoy día Michoacán también hace esto de la famosa firma de si no perteneces a una federación, puedes estar todo lo organizado que quieras, pero no. Y entonces los evaluadores del programa 3x1,
que acaban de sacar su reporte la semana pasada, insisten mucho en que esto no era un objetivo del programa, que hubiera organizaciones fuertes que estuvieran federadas en los Estados Unidos, no era un asunto que tenía que ver con el combate a la pobreza. Entonces ven con preocupación cuál va a ser el futuro de esta obligación. Y esta obligación ha llegado a tales niveles que en el caso de Michoacán, a partir de enero del 2006, la Federación de Clubes Michoacanos de Illinois está cobrando lo que yo le llamo un impuesto extra por gastos de representación. Cada club que logra la firma para que se le meta su proyecto a competencia al 3x1, tiene que pagar el 1% del 75% que le financia el gobierno como una donación extra a la federación para mantener lo que le llaman el capacity building de su organización. Si es proyecto de obra social, pero aquellos que quieren hacer proyecto productivo, la federación les cobra el 2% sobre el costo total que le va a financiar el gobierno, para que la federación se haga de recursos, porque como no tienen suficiente dinero y son voluntarios, entonces esto abrió como lo que yo digo una caja de Pandora, algo tan inocuo como era el nombre y el sistema. Hoy día pues se van a generar importantes jaloneos. Mientras haya democracia dentro de las organizaciones, yo no lo veo tan problemático. El problema es cuando tienes organizaciones que son más tipo cacical o de cacicazgo o de permanencia en el poder por mucho tiempo. Y eso es básicamente eso. Es una pregunta excelente sobre cómo la historia se da de los nombres del programa y qué significan. Y ahora el 4x1, rápidamente nada más le entran al 4, es decir, cada quien va a poner, el First Data Corp o Banco Interamericano de Desarrollo va a poner un peso, Estado pone otro peso, municipio otro peso, gobierno federal otro peso y el club otro peso. Pero estos dos esquemas es muy importante recalcar que son a proyecto productivo. Ahí no se pueden meter infraestructura social, tienen que haber unos proyectos que tengan generación de tasa de ganancia, generación de empleos, etcétera. Esa es la condicionalidad del donador internacional que les estaba yo mencionando. Gracias, Xochitl. La otra pregunta en el instituto, por favor. Primera es el modelo de finanzas que se plantea en esta presentación. No se escucha. En el sentido político. No la puede repetir, perdón, no la puede repetir porque se cortó, no se escuchó. La repito, el modelo de finanzas que se plantea en esta presentación es de acuerdo a la participación que tiene obviamente muy importante de los clubes en ese caso, de las remesas hacia Michoacán. La participación en el aspecto financiero. Mi pregunta en ese sentido es, ¿sí me escuchan? Sí, sí, perfecto, se escucha con toda claridad. El sentido es saber cómo es que se apoyan, ahorita platicaba usted un poquito en cuestión al apoyo que se hace cuando son de otros partidos políticos, la divergencia que hay de opinión en el apoyo. Yo quisiera saber si esto afecta a todo ese proyecto financiero. ¿Cómo es que, en el ejemplo, ¿no? Si Michoacán tiene un gobernador que es del PRD, ¿cómo es el apoyo con los municipios que son, obviamente, presidentes municipales de otros partidos? Si se pierde ese apoyo para los programas y esos proyectos financieros de México. Y la segunda es, ¿cómo es que el gobierno participa en ese seguimiento de los proyectos de infraestructura sin dejar de sus obligaciones financieras, como es la educación que mencionaban los clubes que ellos no estaban dispuestos a apoyar, porque era una obligación básica del gobierno estatal en este caso? Entonces, ¿cómo es que el gobierno participa dentro de estos financiamientos sin descuidar sus obligaciones principales que como gobierno tiene? Ok. La primera pregunta sobre el riesgo de que solamente se financien municipios del PRD. Desgraciadamente no traje esa gráfica para mostrarles que los municipios beneficiados tienen gran diversidad de partidos. Existen municipios beneficiados por el PAN, por el PRD y por el PRI al mismo nivel, diría yo. Lo interesante aquí ha sido la habilidad de negociación de cada líder con su presidente municipal, dejando a un lado por un momento la afiliación partidista. No siempre ha sido exitoso, como dije, hay algunos casos
donde los clubes han tenido tal mala relación con su presidente municipal, y no exclusivamente ha sido con presidentes municipales del PRI o del PAN, también con presidentes municipales del PRD. Tampoco digamos que todos los presidentes municipales del PRD son espectaculares, no es así. Cuando han tenido un punto de no retorno, lo que han dicho es: vamos a seguir ahorrando. Cuando haya cambio de gobierno, vamos a movilizar a nuestras bases para que gane alguien que nosotros creemos que va a ser más va a ser más acorde a nuestras necesidades, y entonces el dinero lo dejamos que siga creciendo. Y ese mecanismo ha funcionado en algunos casos. En otros, los grupos han sido tan buenos cabilderos que han logrado que el gobierno acepte, dentro de esta tremenda estandarización que tiene el 3x1, que un club participe a 2 tantos, lo que significa que en lugar de poner 1 peso, va a poner 2, y lo que el municipio iba a poner, lo va a poner el club, porque hay grupos que tienen suficiente dinero para hacer tal cosa. Esto ha funcionado bien en el papel y en lo que el dinero ha fluido, pero ha generado mucha hostilidad por parte de los presidentes municipales, porque lo que ha pasado con estos proyectos es que el presidente municipal, una vez que lo sacan de la jugada y que Sedesol acepta y firma, se vuelve una telenovela en la comunidad, porque se vuelve un persecutor del proyecto, de los jefes de obra, los está hostigando todo el tiempo. Este caso que yo investigué es de una iglesia que tenía que ver el INAH para muchas aprobaciones, y a pesar de que todos los papeles estaban en regla, el presidente municipal les mandaba inspectores a cada rato para que les quisieran cancelar la obra. Entonces, bueno, las cosas se vuelven muy complicadas cuando no existe armonía de parte de todos. Y sobre tu preocupación sobre si el gobierno, no sé a qué te refieres con gobierno, si es municipal, estatal o federal, pero bueno, vamos a creer que tu pregunta tiene que ver con el gobierno estatal, de que está dejando de lado las obligaciones que tiene. La cantidad de dinero que se invierte en este tipo de proyectos es tan pequeña comparada con lo que se invierte en infraestructura social, incluso dentro del gobierno de Michoacán, es tan poquito el porcentaje que realmente no pudiéramos decir que está descuidando otras cosas. Lo que pasa es que los periódicos a veces tienden a magnificar lo que está haciendo el Estado de Michoacán en Estados Unidos, y entonces existen aquellos ultranacionalistas que dicen en los mismos diarios de Michoacán: ese dinero debía de ser invertido para nuestra gente aquí en Michoacán, no allá, ¿no? Porque el hecho de que el presidente Fox diga que los migrantes son héroes no significa que toda la población en México los considera héroes. También hay muchos que los consideran como aquellos que abandonaron su comunidad y que son traidores, y que si ya se fueron a Estados Unidos, pues allá que se las arreglen y a ver cómo se las arreglan. Entonces, no siempre el discurso del gobierno está a tono con lo que la sociedad civil cree o piensa sobre la migración en México. Gracias, Xochitl. Pregunto, ¿habría alguna intervención en el Colegio de México? Bueno, si no, entonces abriríamos la participación aquí en sala, Rafael. Yo tengo 2 precisiones y una pregunta que haré al final. Mencionabas esta carta tan interesante que era de 1935. Ok, entonces creo que no se trata tanto del conflicto de la Cristiada, porque digamos el conflicto militar se dio entre más o menos 26 y 29. Creo que esto se está refiriendo más bien al movimiento sinarquista. Entonces sería cuestión más bien quizás que lo precisaras, pero de cualquier manera no deja de ser interesante, porque ya es cuando Cárdenas está en la presidencia, entonces habría que precisar eso, pero no creo que se trate de la Cristiada. Segundo, también una cosa también importante, cuando hablas de que Jorge Durand es el que menciona la política de no política, quien originalmente planteó eso es Manuel García y Griego, y esto es muy importante, sí, claro, porque a veces hay que darle el crédito a quien lo tenga, ¿no? La pregunta es con respecto al 4x1. Que es muy interesante. Y la pregunta que te quiero hacer es si tú sabes cómo estuvo esta negociación de permitir que First Data Corporation participara, porque no nos dijiste, pero First Data Corporation es la madre de Western Union, que no tiene una historia muy buena con los migrantes. Es la empresa que se dedica al envío de dinero y que estuvo hasta en un pleito legal por
los cargos que hacía tan altos. Si tú sabes de cómo se negoció esto dentro del gobierno del estado de Michoacán. Gracias. Sí, sobre todo, lo primero de lo de la cristiada, creo que tienes toda la razón. Históricamente más tiene que ver con el movimiento sinarquista, pero finalmente la carta no tiene tanto que ver con el movimiento de la cristiada, por la fecha, pero sí hubo lo que comentaban del padre Kelly y el apoyo a la cristiada y el abandono de las comunidades. Perdón por haber hecho el salto de una cosa con la otra que no tienen que ver, perdón. Es el trabajo de Ann Martínez y les quiero recomendar su trabajo. Ella se acaba de doctorar por Minnesota en historia y hace un trabajo fenomenal sobre el transnacionalismo de las dos iglesias y sobre cómo estas comunidades fueron abandonadas a su nivel de base por la Iglesia Católica en Chicago y esto lo aprovecha Calles para dejar entrar a los protestantes. Como un asunto de decir, bueno, entonces no me quieres obedecer, pues entonces yo sí le voy a abrir la puerta al protestantismo y una de las consecuencias que se ven muy claras es estas colonias en el sur de Chicago, pasando Hyde Park y más para atrás, que tanto Paul Taylor como Gamio logran narrar en sus diarios de campo, que los estoy todavía revisando en Regenstein, en la biblioteca, como estas estaban unas comunidades tremendamente grandes de protestantes y cómo tenían sus iglesias y todo esto, ¿no? La primera iglesia mexicana, que es San Francis en Chicago, data posterior de la primera iglesia protestante en Chicago. Eso parece fascinante, ¿no? Sobre cómo la religión como una institución logra darle este carácter, pero tienes toda la razón que las épocas no coinciden, es más el sinarquismo en 35, pero sí hubo grupos que estuvieron interesados más, haciendo gran participación en la cristiada, y ese pedazo lo ha narrado Juan García, es un historiador sobre el Medio Oeste, y su trabajo es espectacular, se llama Mexicanos en Chicago, y el autor es Juan García. Entonces son Juan García y Ann Martínez los que han trabajado esta área. Sobre Jorge Durán, creo que es la segunda vez que escucho esto, pero tengo tan mala memoria de acordarme cuando alguien dice algo, y pues fue una así que disculpas de que es Manuel García Griego. Ya creo que alguien me había comentado de que Jorge Durán tiende a hacerse el que él es el dueño de la frase. Cuando él lo presenta siempre dice que él lo dice, entonces se me olvida que no es el pionero en haberlo dicho. Y sobre First Data te voy a decir lo que sé, porque es algo muy misterioso, entonces es difícil saberlo. Pero yo que conozco a la gente que estuvo en la negociación de cuando perdió Western Union la demanda, el abogado de Western Union me ha platicado cómo fue toda esta historia y qué es lo que se logró y qué es lo que tuvo que pagar y cómo se organizó para que la comunidad se beneficiara. Parece ser que First Data es el resultado de esta cantidad multimillonaria de dólares que tuvo que pagar Western Union. Como no toda la gente iba a ir a pedir su papelito para que le devolvieran los mínimos dólares, pues le obligaron a First Data que tenía que reinvertir a la comunidad. Entonces forma este monstruo que es First Data y entonces empieza a generar una serie de programas, que este no es el único, este es uno de tantos. Tienen su jefe, cosa que yo no entiendo muy bien, por eso digo que es un poco oscuro, el jefe de Relaciones Públicas que ha estado negociando esto está en Denver, vive en Denver, ahí está la sede, entonces eso es también un poco extraño, y logran que se den los primeros $250,000 con una negociación con los zacatecanos, donde participa la gobernadora va a Washington a una ceremonia el año pasado y hacen gran prensa para anunciar que First Data iba a meter $1 millón, pero que iban a hacer un earmark, como le llaman, de $250,000 exclusivo para Zacatecas. Pero a mí lo fascinante que me parece, y eso estoy haciendo a lo mejor una lectura exagerada, es que cuando yo veo que solamente Zacatecas se beneficia, yo le comento a los michoacanos que pasaba, que por qué solo Zacatecas, y tardan un año en ellos negociar directamente. Y eso es una negociación que hace directamente la presidencia de los michoacanos en Chicago con el jefe de First Data, diciendo que bueno, que ellos, ¿por qué? Si ellos también estaban participando en el 3x1 y que ellos eran de hecho los pioneros que habían hecho cooperativas de proyecto productivo, que ni siquiera Zacatecas lo había hecho, ellos sí lo habían hecho. Y entonces, en la cena de gala de la semana pasada, frente al gobernador Cárdenas en Chicago,
First Data le da sus $250,000, la misma cantidad que le da a Zacatecas, para que hagan un 4x1. Pero cómo los detalles de quién contactó a quién, cómo, desconozco, pero First Data empezó a asistir a los foros binacionales de los migrantes. Yo los empecé a observar que iban y andaban como viendo la manera, pero también he escuchado que el dinero ya se está acabando. O sea que es como una de esas cosas que te obligan por ley tener un dinero y reinvertirlo en la comunidad, y que cuando ya te queda poquito dices, bueno, hay que acabárselo de alguna forma, entonces han estado viendo maneras de que ese dinero se acabe. Es como que lo están repartiendo, porque First Data no es algo que puede seguir funcionando, puesto que no tiene de dónde seguir sacando, si fue un asunto legal de que perdió Western Union. Pero no, sería fascinante saber más detalles de la negociación, pero no desconozco. Rafael. Luis. Bueno, yo soy Luis Escala, de aquí del Departamento de Estudios Sociales del COLEG. Yo tengo dos preguntas y creo que tienen que ver con... creo que tu presentación está muy firmemente anclada en dos vertientes que hoy en día, no sé si decir que están de moda, pero creo que están en el centro del debate sobre inmigración. Uno es el vínculo entre migración y desarrollo, y el otro es el vínculo entre migración y democracia, ¿sí? El vínculo entre migración y desarrollo, yo coincido plenamente contigo con el asunto de que el caso que tú mencionaste, el caso de Atacheo, la comunidad de Atacheo, en términos mediáticos se ha convertido como en el niño del cartel para decir, miren lo que se puede hacer en términos de migración y desarrollo, miren. Y yo no estoy muy seguro, no sé si alguien ya ha logrado hacer un verdadero balance, más que con la pasión del estómago, con el cerebro, de decir, bueno, realmente, ¿qué pasó con este caso? Que el padre que promovió esto, digamos, el padre Marcos Linares, entonces, más que nada sería pedirte que si pudieras, ya hiciste una serie de comentarios, pero si pudieras abundar en esto y precisar, bueno, ok, probablemente se ha subrayado algunas de las limitaciones o deficiencias, pero si tuviéramos que hacer ahorita un balance preliminar de, bueno, hay cosas que ciertamente son importantes cuando hablamos a nivel comunitario estrictamente de este nodo entre migración y desarrollo, cosas como, no sé, figuras como el padre Linares, su dotación de carisma, las posibilidades de inyectar sinergias, alinear a los distintos actores sociales, etcétera. A lo mejor todos estos elementos, pese a todo, son necesarios, pero no suficientes. Es poder hacer un balance tal vez de pros y contras, que tal vez arrojaran luz en términos de la vinculación a nivel micro de la relación entre migración y desarrollo, porque insisto, este es un tema que está hoy muy de moda, a veces demasiado, con demasiado optimismo, incluso por el lado de los actores gubernamentales o por el lado de los actores como las fundaciones y demás, pensando con todas las precauciones que tú señalas, que este tipo, hallando la ecuación adecuada, esto va a ser la bala de plata para resolver la pobreza, y desde luego que no, esto es, en el mejor de los casos, es hasta inmoral, nuevamente volverle a cargar a pasarle la cuenta de la pobreza a los migrantes, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí sería pedirte, volvamos al caso de Atacheo y a ver si tú pudieras abundar ahí. El otro lado es también muy sugerente, el asunto de la vinculación entre migración y democracia. ¿Por qué? Porque tu ponencia está planteándolo así de frente, me parece que además muy sexy el decir, son los clubes agentes de rendición de cuentas, porque bueno, a final de cuentas democracia en términos modernos pasa por el asunto de la rendición de cuentas. No estoy muy seguro, no sé si lo capté bien, no me pareció que con la respuesta a la pregunta de Pedro tú hablabas del asunto de la romantización de los clubes, en donde se piensa que automáticamente por haber migrantes que desarrollan estrategias organizativas, esto automáticamente conduce a cosas como rendición de cuentas. Bueno, no es así, pero lo interesante sería tal vez volver a esto y tal vez decir, en términos muy sintéticos, oímos mucho este asunto de que hay resultados mixtos, pero el caso michoacano permite albergar alguna esperanza en términos de que va a haber una conexión más directa entre estrategias organizativas, rendición de cuentas y por ende mayor democracia a nivel rural en México.
Bien, sobre el caso de Atacheo, pues sí, es un problema muy interesante, sobre todo por la guerra mediática, ¿no?, que se ha traído y que muchos han escrito en el asunto periodístico del caso, ¿no? Hoy día, no sé si ustedes saben que el padre Linares es funcionario gubernamental del gobierno de Lázaro Cárdenas. Hoy día es el que se encarga del fomento de los proyectos productivos y del desarrollo regional en el Estado. O sea, su carisma llegó a tal nivel de decir que su vocación, no dejó de ser padre, no es como el caso de Joel Magallán, que dejó de ser hermano, él no ha dejado de ser padre. Él sigue en su vocación, pero ahorita está como en esta misión, ¿no?, que Dios le ha encargado de que ahora se encargue de este desarrollo. Él es un ferviente creyente de que el cooperativismo es algo que puede funcionar. Lo aprendió pues de su formación de diocesano, ha tomado cursos en América Latina sobre cómo puedes organizar a migrantes. Y yo creo que sí, es un asunto que ha tenido que ver con el carisma y que yo ahí coincido con los colegas de Zacatecas. Rodolfo García Zamora ahora le está llamando de una forma muy interesante, que es lo que se está ganando de esto es el aprendizaje social transnacional. No lo quieran ver por otra forma. La gente está aprendiendo por ensayo y error cómo se va a organizar una comunidad a través del cooperativismo. Pero pues yo digo que sale muy caro porque el gobierno le ha tenido que inyectar. Finalmente si lo vemos en la gran pintura de los presupuestos estatales, pues lo que le han inyectado son cacahuates para que sigan eso progresando. Pero lo que ha faltado es de que a veces las vocaciones productivas de las comunidades o lo que la gente desea que va a poder funcionar, no es lo que México puede darle al mundo. El caso de Atacheo, para los que no lo conocen, no voy a hablar de los pavos. ¿Por qué? Porque los pavos es lo que todo el mundo lee en el periódico. No, voy a hablar de lo que da risa. Voy a hablar de las bocinas. Porque no solamente lo que los periodistas van a decir te van a hacer los pavos, porque eso es lo sexy, eso es lo que Fox aplaudió. Pero nadie te va a contar del caso de las bocinas, que es el caso de los más jovencitos. Esto se organiza a través de una pastoral social muy interesante, ¿no?, del padre de Atacheo, que llega a la comunidad y dice, bueno, esta comunidad está muy mal, hay que hacer algo por ella, se está cayendo. Y empieza con su pastoral a decir que hay que cuidar a su comunidad y que la gente tiene que preocuparse por ella, y encuentra un terreno fértil. Además, Atacheo no es un municipio pobre, es importante también decir eso. En el Bajío Zamorano es tremendamente fértil. Y entonces la gente empieza a tener esas bondades con la comunidad y el pueblo queda muy lindo, ¿no? En palabras del padre Marcos. El pueblo queda muy bonito. Y cuando ya el pueblo tiene un campanario impresionante, una biblioteca, hasta un museo tiene el pueblo, que es patrocinado por el padre Marcos. Dice, bueno, ¿y ahora aquí quién va a vivir? ¿Esto es un pueblo fantasma? Ahora hay que buscar que esta población tenga las posibilidades de que aquí la gente se quede. Entonces dice, ¿con quiénes vamos a empezar? No vamos a empezar con los de 50 años, vamos a empezar con los jovencitos, con los de la pastoral social. Y forma un grupo de aguiluchos, que así les llaman ellos, los aguiluchos, que empiezan a llevar la palabra para que haya desarrollo en esa comunidad. Pero a estos aguiluchos, por ser jóvenes, se les ocurre que Michoacán, lo que bueno que había que hacer ahí era una fábrica de bocinas, que iba a ser Atacheo, SADCB Bocina, no sé cómo le llamaron. Y se lanzan y les dan dinero y les aprueban el proyecto al 3x1. Y se ponen a hacer su fábrica de bocinas. Pero bueno, yo pienso que ya no les tengo que contar el fin de la historia, vamos. O sea, hoy día las fábricas de bocinas, pues puede uno ir ahí a la fábrica y pues hacen una cada 3 meses, 4 y venden una cada año. Y digo, por caricaturizar el asunto, ¿no? El gobierno estuvo tan interesado en salvarlo que el ICATMI los ayudó. Entonces están ahora, el ICATMI se está metiéndose a la fábrica de bocinas para otra vez mover las vocaciones productivas, convertir la fábrica de bocinas en una fábrica de muebles, porque supuestamente hacer muebles es algo mucho más rentable. ¿Y qué pasó? La bocina es de alta calidad. Hacen unas bocinas de altísima calidad para los DJs. Entonces ellos sí tenían una idea clara, decían, aquí en Michoacán pues hay mucha banda, hay mucho DJ, mucha cosa de baile, y entonces eso es un producto que se requiere mucho el gran bafle que hacen ellos, ese bafle grandotote, y la gente aquí lo hace muy corriente, entonces dijeron, nosotros lo vamos a hacer con alta calidad. Pero lo que no contaban es que en Marabatío y en zonas de Guadalajara se los iban a vender por mucho menos, aunque no fuera de la misma calidad, el producto chino. Entonces pues ellos nunca pudieron competir con sus bocinas.
Pero el interés está ahí porque ellos siguen, o sea, los chicos no se han desilusionado. Eso es lo interesante, por eso, respondiendo a tu pregunta, Luis, el aprendizaje social existe. Hoy día tú los entrevistas y dicen, pues tiene razón, como que no nos dimos mucha cuenta, pero lo importante es que estamos unidos y que ahora creemos que los muebles sí van a funcionar y no nos desanimamos. Esto de las bocinas, pues está como complicado ahorita sacarlo adelante, pero con lo de los muebles y con el apoyo del Instituto de Capacitación de Michoacán, que los está ahí ayudando, pues al igual iban a salir adelante, ¿no? Pero ahora, el hecho de que van a ser agentes de la democracia, esta segunda pregunta, esa es más complicada. En números, hay que estar mucho rato en el campo, ¿no? Y darse cuenta finalmente qué es lo que está pasando, pero las figuras más prometedoras que tenía el programa 3x1, al menos en el caso de Michoacán y en otros, era esta famosa figura del comité paralelo. El comité paralelo era el que se iba a encargar dentro de allá, del otro lado, porque la gente pues vive en Chicago, en Los Ángeles, etcétera, en estar monitoreando. Y hoy día, tanto los datos de la evaluación externa que patrocina el programa 3x1, como los datos de la coordinación de atención al migrante michoacano, coinciden en que los comités paralelos no han cumplido su función, y muy pocos hacen las funciones que les corresponden. En el caso de Michoacán, solo el 10% de los comités paralelos funcionan. Todos existen porque es una obligación del programa. Tú no puedes tener un programa aprobado si tú no nombras a un comité paralelo. Tienes que tener en el papel, tiene que estar por escrito, tiene que estar en archivo. Pero ese comité paralelo lo organizan de forma muy pedestre, ¿no? Entonces solamente los comités, curiosamente, los comités paralelos que son electos en asamblea comunitaria y donde todos votaron para que Juan y Pedro y Rosa María fueran la tesorera, esos son los que están funcionando. Pero aquellos que fueron creados solo para cumplir el requisito, porque había que meter el expediente, esos son en su mayor parte del tiempo fantasmas o la gente vive en los Estados Unidos, violando el principio de que el comité paralelo debe vivir permanentemente. A mí me pasó en más de una ocasión ir a buscar al comité paralelo y me decían, está en Chicago. Le digo, ¿cómo? ¿Está de vacaciones? No, vive en Chicago. Pero ¿cómo va a vivir en Chicago si aquí usted me dice que Juan Pérez es el presidente del comité paralelo? Pues sí, pero pues vive en Chicago. Y pues no te dicen más, no, pues vive en Chicago el señor. Y el expediente técnico que tengo en mi mano me dice que Juan Pérez tiene una dirección permanente como jefe de un comité paralelo. Entonces, este tipo de cosas del monitoreo del 3x1, a tejerle fino con los expedientes técnicos, por ejemplo, es una tarea titánica, porque los expedientes no son fácilmente accesibles. Las obras cuando se terminan, a veces no se terminan, es muy común que se entrega obras sin terminar. Y ahí es donde yo le veo potencial a Michoacán, ¿no? El hecho de que los clubes a la hora de que les están como que llegando a su punto de culminación de aceptar que les entreguen obras sin terminar. Están diciendo, no más, ya me entregaste mucha obra sin terminar. Y aparte la registran en el programa, entonces es un éxito del gobierno. Y la obra le falta el repello, los baños, la luz, y miles de cosas. Y esa obra está terminada técnicamente. Y eso como que está cambiando, porque están usando muchos modelos muy novedosos, ¿no? Como es la amenaza. Nada más la plena amenaza de que que ahora sí ya conocen los mecanismos de burocracia y los van a denunciar. Y está empezando a funcionar. Está empezando a funcionar que los presidentes municipales están sacando dinero de dónde pueden, porque dicen, ya no vamos a poner un solo peso. Y por ahí pudiera darse una ventana, pero para ello tiene que haber una correspondencia de que debe haber más democracia y más reglas claras dentro de las organizaciones y que debe haber una correspondencia con los codecos y las organizaciones de la sociedad civil, las 600 y tantas que registra Michoacán, que tiene, porque hoy día cada quien trabaja para su santo. No se conocen, no se coordinan y no se puede generar una contestación hacia las estructuras de poder tradicionales y generar un cambio social desde abajo o un proceso democrático más incluyente. La última, Germán. Bueno, está muy conectada con la misma pregunta que de alguna manera o directamente planteaba Luis sobre este asunto de la democracia. Obviamente yo no conozco muy bien el caso michoacano, estoy más familiarizado con el caso de Guanajuato, el Estado de México y algo con el Estado de Hidalgo, pero recogiendo algunas frases que tú mencionabas, me parece que
bueno, primero sería muy interesante, y obviamente quizás no hay tiempo, hilar mucho más fino, porque de pronto recogí algunas frases y algunas, sentía como algunas imprecisiones, y digo, te comento algunas, ¿no? Que además son conocidas en términos generales, pero quizás Michoacán es algo distinto. Esta que tú mencionas, interconexión entre clubes y asociaciones, entre cómo funcionan en México y cómo funcionan en Estados Unidos, ¿no? La cuestión de los clubes aparecen y desaparecen cotidianamente, o cuestiones como los michoacanos son los mejores organizados, o cuestiones como que, digamos, entidades de más alta expulsión, habría que diferenciarlo de entidades con mayor número de migrantes. Todo esto te lleva de alguna manera, me lleva pues a retornar a esa cuestión o a esta gran pregunta de la democracia, porque los casos de los que yo he revisado, justamente uno de los grandes ausentes es la población, ¿no? O sea, se maneja mucho a nivel de liderazgos, de representantes, y muchas veces desde Estados Unidos, y obviamente coludidos con algunos o presidentes municipales o directamente gobernadores, ¿no? Entonces yo creo que la gran pregunta es cómo hacer conciliar o cómo lograr que la participación de la gente en términos de poder negociar lo que son realmente sus necesidades y sus reivindicaciones auténticas, porque como tú bien lo decías, ¿no? Muchas veces, y sobre todo eso con lo que mostrabas muy interesante del programa 4x1, bueno, muchas veces siguen siendo los programas impuestos, ¿no? Y la otra cuestión era, por ejemplo, hablabas tú de los proyectos productivos. Bueno, proyectos productivos están realmente, en uno de los mejores ejemplos es el caso de Guanajuatense, ¿no? Prácticamente desde que Fox era gobernador, realmente inician con ese tipo de ideas y que, bueno, a la postre han mostrado fracaso, y una de las razones del fracaso es que no tenían mucho que ver con las necesidades reales de la población. Pero a mí lo que más me interesaba, y quizás por ahí regreso y concluyo, es de todo esto que tú has mostrado, siento que está a un nivel todavía como muy de información o formal, y quizás me gustaría saber más las reacciones de las gentes o los porcentajes de gente que realmente participa en todo este merequetengue, ¿no? En términos de los programas, cómo se expresan, las cosas sus necesidades básicas, las que les son impuestas, las que son realmente atendidas, etcétera. Y que yo creo que por allí, y además analizándolo más en términos políticos, eres politóloga, según vi, creo que daría una riqueza bastante enorme para poder realmente desentrañar muchas cosas que, bueno, ya se ha visto a través de la experiencia de otros estados, pero yo creo que el caso de Michoacán es un poco más peculiar. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Sí, pues coincido contigo. Michoacán a la fecha tiene 627 proyectos y sería un proyecto espectacular poderlos monitorear todos para saber exactamente cómo fue la toma de decisiones en el caso de michoacano sobre qué proyectos fueron aprobados y rechazados y cuáles fueron sometidos. Pero si de algo te dice la estadística siguiente es de que los evaluadores independientes el año pasado encontraron, y eso es bien sintomático porque ahí sí son datos de muestreos nacionales del 3x1 a 3 años, del 2002 al 2004, que el 63% de los proyectos habían sido tomados y decididos, o sea, la toma de decisiones del 63% de los proyectos aprobados se había hecho por las organizaciones mismas, sin tomar en cuenta a nadie más que a sus organizaciones. Lo cual te dice que pues fueron decididos desde los Estados Unidos. Y el restante 37% está dividido entre proyectos que fueron propuestos por los presidentes municipales y los clubes dijeron sí, lo tomo. O sea, el presidente municipal les da un menú de opciones y ellos dicen este me gusta, este no me gusta, este me gusta, este no. Y un porcentaje muy chiquito habían sido tomados en cuenta con las dos partes, es decir, en asamblea comunitaria, donde los migrantes viajaron a la comunidad a preguntarle a la gente que sí, que qué proyecto era bueno. Entonces, muchas de las decisiones se toman desde los Estados Unidos y eso es muy dañino para los proyectos productivos, sobre todo cuando la gente que va a trabajar va a ser del otro lado, o sea, están en México los que están trabajando. Entonces, eso también sería bueno poder saber si esas estadísticas se repiten en el estado de Michoacán,
si esas tendencias nacionales se vuelven a ver en Michoacán, porque te digo, te mentiría si te digo cifras, porque son 627 proyectos. Yo he visto en las pocas veces que 3 viajes de trabajo de campo, he visto 33 proyectos. Te puedo hablar más o menos de 33 proyectos que no son una muestra estadística representativa, pero es un proyecto fascinante poderlo hacer. Bien, gracias Xochitl, gracias a todos aquellos que nos acompañaron.